¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según de dónde nos escuchen y a la hora que nos escuchen y de dónde, si Spotify, YouTube o en este momento. Así que saludamos a todos los amigos que están conectados. Gran presencia de amigos de todas las regiones, oye, de la Araucanía, Punta Arenas, región de los ríos, Arica, Santiago, Temuco. Aguante las regiones. Saludos acá desde Talca, la ciudad independiente de Talca. Así que qué bueno verlo, don Rodrigo Mayorga Camus. ¿Cómo ¿Cómo está usted? están? Bien, amigo mío, qué bueno verlo también después de un buen rato que no nos Sí, pues. juntábamos. Como usted bien dice, saludar a todos los amigos que están ahí escuchándonos ahora, en el futuro, desde todo Chile, desde el espacio quizás, porque no sabe que había un candidato que quería mandar niños al espacio, se cayó hace un rato en el CERVEL, así que no va a poder ser, pero de todos lados. No, ha sido un día muy acontecido. Yo sé que nos va a estar hablando de otras cosas, pero ha sido un día muy acontecido para este país. Ha sido un mes muy intenso. Y bueno, por eso volvemos aquí Con Pizarra en Mano a conversar sobre educación, liderazgo y ciudadanía como todos los meses. Oye, así es. Y tenemos, bueno, tenemos un gran invitado hoy día. Ya lo vamos a presentar como corresponde. Solamente anticipar un poco, Santiago Rincón, muchas gracias por la invitación. Ese es el tiempo. Santiago es, bueno, dentro de uno de los grandes exponentes del liderazgo y la mejor educativa, es director de investigación del equipo de Michael Fullan. Así que es un tremendo invitado. Así que gracias, Rodrigo, por sacar la billetera y poder tener acá a don Santiago en esta oportunidad. Oye, bueno, tenemos un par de noticias para empezar. Yo lo vi en la convención constituyente, no, pero ya vamos a hablar. ¿Nos puede contar un minuto brevemente de qué Medio, estuvo 30 haciendo en segundos. qué estuvo haciendo en la convención, Rodrigo? Lo vi No, ahí conversando. nosotros tenemos, yo dirijo una organización ciudadana, tú sabes, ahora Fundación Momento Constituyente. Estamos dedicados a temas justamente de educación constituyente, que es una propuesta que hacemos de educación cívica, ciudadana y democrática. Y pedimos audiencia a la convención durante este proceso de discusión del reglamento en el que están hoy día, específicamente las comisiones de participación popular y a la comisión de comunicaciones, con la idea de poder plantear la importancia de este tipo de educación, de la educación en general, de la educación ciudadana, pero de esta lógica de educación constituyente en esos dos espacios. Primero, en los procesos participativos, en los mecanismos de participación que vaya a tener la convención, y segundo, también en las políticas de información de la convención, los mecanismos por los cuales vayan a entregar toda la información, a comunicar lo que se está haciendo. Un poco lo que quisimos plantear y a lo que nos fuimos a ofrecer también nosotros como organización para aportar, tiene que ver justamente con dejar de entender la educación, que es algo que tú sabes muy bien y muchos de tus amigos lo sabrán, que muchas veces la educación fuera de los espacios formalmente educativos aparece como el agregado, ¿no? Como el acompañamiento. Entonces, ya, la participación y tengamos un programita educativo porque hay que parecer que... Y no, en el fondo la educación es parte de la participación. Es una de las formas en las cuales nosotros también nos hacemos partícipes y ejercemos nuestros derechos políticos. Si no tenemos eso, si la desinformación cunde, si no sabemos en los elementos que componen el sistema del cual estamos participando, efectivamente no podemos ejercer nuestros derechos Así políticos. Así es. que ahí fuimos a conversar, estuvimos en el ex Congreso, pueden encontrarlo en nuestras redes de Momento Constituyente, en nuestro sitio web, y cómo se llama, y bueno, fue bastante productivo, seguimos ahí en contacto con la convención y trabajando Muy en bien, estos días intensos. muy bien, señor. Que lo felicito, No, amigo mío. Un honor no, para con Pizarra en mano de una u otra forma estar ahí por presente. supuesto, por Bueno, vamos a supuesto. Y las bueno, noticias, vamos a las estas son noticias. otras intensidades. Aquí, otra de las las noticias de este mes que fueron, ¿cómo se llama? Polémica. La Cámara Baja rechaza la acusación constitucional contra el ministro. Bueno, yo escribí una columna de esto, Rodrigo. Lo No, o recuerdo, sea, sí. no, A no, no es que propósito, no, pero esta es otra, pero no, esta no ha salido a la luz todavía, pero voy a hacer un anticipo. Y lleva por título
y creo que para explicar un poco a mí lo que me pasa cuando leo esta noticia, le llamamos traidores y ganadores. Y básicamente habla de las vacías batallas del campo educativo. Y quiero explicarlo. A ver, cuando yo vi esto, no sé si tú lo viste, para todos los amigos que me imagino, cuando sale el rechazo a esta acusación, se hace entre aplausos, entre lives en Instagram, diputados de oficialismo, miembros del gabinete presentes en el hemiciclo celebrando el rechazo. Por otra parte, la vereda al frente, el colegio de profesores tachando de traidores a los miembros de la oposición que rechazaron esta acusación. Por algunas personas diciendo desoyeron a las comunidades educativas, otros no somos ganadores, no tenemos nada que demostrar. Cuando uno escucha ese ambiente de polarización, yo creo que hay que preguntarse, bueno, ¿qué significa que se haya rechazado esta acusación? ¿Gana el oficialismo? ¿Pierde la oposición? No, yo creo que nadie gana realmente. Y creo que todos seguimos perdiendo. Y sobre todo los estudiantes y las comunidades escolares que han sido más golpeadas y más deprivadas y abandonadas producto de la pandemia durante todo este tiempo. Cuando uno escucha frases como nos sentimos ganadores, o el magisterio no olvida, yo creo que esas palabras representan uno de los mayores problemas que hemos tenido a lo largo de esta crisis social y sanitaria, que y que ha sido un verdadero obstáculo para avanzar en soluciones concretas y eficaces, que es cuando pensamos que esto se trata de una pelea de bandos, donde quien piensa a mí distinto es un traidor, y que cuando algo se da a nuestro favor es sinónimo de grandes triunfadores, donde no hay espacio posible para la impugnación y lo hemos hecho todo bien. Acá yo creo, y lo escribí hace un tiempo atrás en una columna, yo creo que acá somos varios, los culpables somos varios de la crisis y de la actual situación en que estamos. Por supuesto que el Mineduc es el principal responsable, al ser el líder de esta cartera, tiene que mucho decir en cuanto a los espacios de diálogo, pero todos los actores, sobre todo los gremios y quienes tenemos algún mínimo grado de influencia, hay que preguntarse qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer y qué no hemos hecho para intentar generar puentes, soluciones concretas que vayan en esto. Yo creo que la responsabilidad actual de la crisis educativa en que estamos recae en todos, cada uno con un mayor o menor grado de incidencia, obviamente, según su cargo y la plataforma de influencia, pero creo que ha llegado el momento en que nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo, qué hemos dejado de hacer para proporcionar y proponer soluciones que hoy día enfrentamos. Porque creo yo que nuestras comunidades escolares merecen mucho más y requieren mucho más que estos enfrentamientos, estas riñas cruzadas, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar, no vamos a poder luchar por mejorar la experiencia escolar de los que están desde los servicios locales, desde los colegios particulares subvencionados, de los colegios municipales y también de todos los actores en realidad. Yo creo que de lo contrario, si seguimos en esta lógica polarizada que nos ha hecho tan mal, creo yo que vamos a seguir traicionando y alejándonos del verdadero motor y el foco que nos debería estar y nos debería dar sentido, que es el protagonista de nuestro trabajo y el futuro de nuestro país, que son los estudiantes. Así que yo creo que nadie gana realmente. Yo creo que todos perdemos con esto. Y los culpables, todos tenemos alguna culpa y creo que va mucho más allá de eso. Sí. Así que bueno, eso quería comentarle en relación a esta noticia que creo que no nos hace bien. Sí, es cierto que, bueno, es algo que venimos conversando hace tiempo y también que lo veo un poco desde, tú sabes, mis obsesiones. Yo siempre que alguien dice como, se politizó algo, y digo, no, pero no es eso, politizar está bien. De hecho, tenemos que traer la política de vuelta a nuestras discusiones, a nuestros espacios, pero claro, aquí cuando vemos situaciones como esta, en la cual efectivamente hay reclamos válidos de distintas partes y vamos a comentar un poco lo que viene a continuación, pero finalmente la discusión deja de estar en alcanzar el bien mayor a través de la acción política, que podría ser una acusación constitucional, podría ser un mecanismo, defenderse una acusación constitucional lo podría ser también, pero en este caso, claro, tenemos una historia, tenemos un recorrido de cómo esto también se ha ido armando, que finalmente también tensiona y va tiñendo la discusión, que es un poco lo que también estamos viviendo en estos días a propósito de
la movilización que convocó el Colegio de Profesores hoy día contra la implementación de los nuevos servicios locales. Muchos de nuestros amigos sabrán, pero pues, si alguno por ahí no lo sabe, contarles los nuevos servicios locales de educación pública surgieron producto de la Ley de Nueva Educación Pública, que fue parte de la gran reforma educacional del gobierno de Michelle Bachelet. Fue una de las últimas patitas de esa reforma, una de las últimas leyes que se logró aprobar y que en el fondo era este proceso de desmunicipalización. Y efectivamente ese proceso de desmunicipalización ha ido avanzando con conflictos, con problemas, con algunas fortalezas, pero está lejos de estar resuelto por completo. Y de alguna manera ahí también me pregunta hasta qué punto esto se ha apoyado, no se ha apoyado, se ha dejado de lado, se ha promovido. Esto, recordemos, fue una gran discusión en el Parlamento en su momento y solo se aprobó como proyecto luego de que se hicieron algunas modificaciones que reducían la intensidad del proceso y de hecho lo que se discutía en ese entonces el Parlamento era que era la oposición de la época, la derecha, la que quería que esto se demorara lo más posible. Y hoy día, claro, nos encontramos ante este conflicto que se ha levantado también esta semana, que por un lado ha llevado a algunas personas a decir, bueno, aquí efectivamente hay Carlos Díaz lo decía, esta no es nuestra reforma. Esto en realidad sigue con la lógica del voucher, sigue con una serie de lógicas del sistema previo. Por otro lado, también algunos se han levantado diciendo, bueno, qué coincidente el momento de la protesta. Pia Turner de Acción Educar en una carta al Claro, director también lo decía, sí. como, claro, el rechazo a esto se hizo meses atrás, pero la protesta El viene 28 de ahora, mayo, el 28 de mayo potencialmente, claro, como deslizando que esto podría ser quizás alguna forma como de seguir retrasando el tema del ingreso. Ahora, de nuevo, yo creo que aquí hay un problema de fondo que es fundamental y que es el problema de fondo efectivamente de la implementación de los servicios locales de educación pública, lo que esos servicios requieren para ser implementados. Y aquí es otro tema que hemos hablado muchas veces, el tema de que no podemos esperar que las cosas funcionen si no hay una intencionalidad gubernamental o de quienes dirigen ¿cómo se llama? De inyectar los recursos necesarios, porque los servicios locales no se van a pagar o no se van a levantar por sí solos. Otros resquemores que uno dice, claro, son entendibles. Yo entiendo el resquemor de una persona como Pia Turner cuando llevamos este conflicto de meses que hemos comentado acá, donde al final la vuelta a clase pareciera ser un tema más de réditos políticos para ambos lados que otra cosa. También entiendo el resquemor de profesores que dicen, oye, esta cuestión se está haciendo de una forma en la cual estamos quedando desprotegidos, sobre todo cuando sabemos que nuestro magisterio hay una deuda histórica que ocurrió justamente con el proceso de municipalización. Pero ahí, claro, ahí viene el punto. Entonces, entendiendo los resquemores, cómo nos hacemos cargo y cómo nos hacemos cargo políticamente, cómo nos hacemos cargo de una manera en la cual, y eso por supuesto requiere ciertas voluntades políticas de decir, necesitamos que esta sea una política pública central y esencial, porque si no hay recursos suficientes, si no hay voluntades políticas para movilizar esto, los servicios locales de educación van a fracasar sí, y por lo tanto vamos a terminar en una situación como la que estábamos antes, que yo digo, no es casual. No es casual las crisis a las que llegamos, no son casuales, no exacto. es porque... Entonces, bueno, aquí este es un tema que vamos también a conversar con nuestro invitado. Así Eh, es. Así que yo creo que puede ser momento de que hagamos el redoble de tambores Sí, y abramos la puerta, ¿no? así es. Oye, solamente para agregarte algo, yo creo que efectivamente lo que tú dices, o sea, lo mismo pasó con el SAE, digamos. El sistema de admisión escolar también necesita ciertos apoyos y que cuando no están esos apoyos, incluso desde el relato, obviamente ninguna política pública por sí sola va a ser capaz de sostenerse. Y yo creo que y el segundo elemento que pone una vez más en el tapete la falta de diálogo y voluntad que ha existido, no solamente con esto, sino que con muchos otros temas. Y la pregunta, bueno, ¿quién es el encargado entonces de generar estos espacios de diálogo y conversación? Porque de lo contrario, vamos a estar en una crisis interminable y una vez más, los que más sufren, y aquí todos los profesores que no pueden estar conectados son los y las estudiantes, digamos. O sea, ellos, eso es, digamos. Bueno, sin más, don Rodrigo Mayor, acá usted siempre me da
la labor, la difícil tarea de ser relacionador público y buscar invitados. Y Usted es la tuve que, estrella, usted es estrella, no, usted no, no, conoce a todo el no, por mundo, favor, yo tuve, se lejos de eso, maneja. tuve que desenvolver todo lo que no tenía para poder invitar a Santiago. Oye, quiero hacerle una gran invitación a escuchar en este momento a Santiago, le quiero presentarlo. Santiago Rincón Gallardo es máster en política educativa internacional y doctor en educación y liderazgo educativo de la Universidad de Harvard. Fue uno de los pioneros en el proyecto de redes de tutoría, director de investigación del equipo Michael Fullan, experto en temas de liderazgo y mejora educativa, asesor, consultor, autor de libros como Liberar el aprendizaje, Comunidad de aprendizaje, Enseñar y aprender con interés. Bueno, y cuántas otras cosas más. Tengo el agrado de trabajar en algunas cosas con Santiago, me ha invitado a participar ahí con él en su equipo como tutor, así que Santiago, muchas gracias por eso. Y amigos y amigas, los dejamos entonces con el gran Santiago. Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es un gusto estar con ustedes aquí. Bienvenido, Santiago, también agradecerte. Y bueno, para que entremos directamente en los temas, contarte un poco cómo visualizas tú. Nosotros siempre partimos como preguntando a nuestros invitados su mirada del momento, el momento educativo, y sin duda hoy día el momento está marcado, por supuesto, por esta discusión y este conflicto en torno a los servicios locales de educación. ¿Cómo lo ves tú desde tu posición, tu perspectiva? Que te toca. Gracias, Rodrigo. Gracias por la pregunta. Es un tema espinoso, lo sé, y es un tema también complejo. Y lo que voy a ofrecer es mi visión actual. Todavía es muy pronto para saber dónde están los intereses que están moviendo esto, cuál va a ser el resultado de la tensión que está existiendo ahorita en el conflicto entre el Colegio de Profesores y los servicios locales de educación. Entonces, mi mirada es parcial y posiblemente equivocada en algunos sentidos, pero la voy a intentar para comenzar la discusión. Yo he tenido la ocasión y la posibilidad de seguir con alguna cercanía lo que ha venido pasando en Chile desde las reformas, sobre todo las reformas educativas, la nueva ley de educación durante el periodo de la presidenta Bachelet. Primero como parte de un equipo de especialistas que congregó la OSD para estudiar lo que estaba pasando con las nuevas reformas de la educación. Creo yo en general que los servicios locales de educación y en general la nueva ley de educación pública fue un paso muy importante para comenzar a reconstruir la educación pública en el país. O sea, Chile había sido por varias décadas un sistema que se había regido por la lógica de mercado, fue, digamos, en muchos sentidos el campo de experimentación para las ideas más radicales de la ideología de mercado, de los Chicago Boys, digamos. Y eso había creado un sistema muy desigual, de hecho, un sistema educativo de los más desiguales en el mundo. Y al mismo tiempo había minado la educación pública. Creo que habíamos llegado, o se ha llegado a alrededor del 30% de los estudiantes que estaban en escuelas municipales y el resto en escuelas privadas o públicas subsidiadas, privadas subsidiadas, perdón. Entonces era necesario empezar a desmantelar algunas de las estructuras que estaban manteniendo las desigualdades y era necesario empezar a pensar en cómo generar un nuevo sistema de educación pública y los servicios de educación pública en particular creo que han sido un paso importante, que fueron un paso importante para empezar a reconstituir la educación pública en el país. Sin duda ha habido tropiezos, uno de ellos es o sea, creo que ha habido distintos niveles de apoyo que se ha dado a esta iniciativa de los servicios locales de educación, que comenzaron como una iniciativa de la administración anterior. La administración actual quizá no les da la prioridad que uno quisiera que se les dé. Y eso empieza a accidentar un poco las cosas. Yo creo que me cuesta trabajo pensar en cómo reconstruir la educación pública en Chile sin una estructura de liderazgo intermedio, algo que exista entre el ministerio y los colegios y las escuelas y los colegios. O sea, tiene que haber alguna estructura intermedia que ayude a empezar a darle coherencia a un sistema que hasta ahora ha estado muy desregulado, muy caótico. Y se necesita una estructura intermedia.
Ahora, desde luego ha habido tropiezos desde el inicio de desde que se crearon, desde que estaban diseñando los servicios locales de educación pública, había muchas preocupaciones y preocupaciones muy legítimas. Una de ellas, que los servicios locales de educación terminaran por convertirse en otro mecanismo administrativo, burocrático de control de las escuelas. Y desde hace muchos años hemos estado, no solo yo, sino varios estudiosos y actores de la educación abogando porque que los nuevos servicios de educación pública se conviertan en un mecanismo que revitalice la educación pública y que no más que burocratizarla. De nuevo, el camino ha sido un poco tortuoso. Ha habido tropiezos. He escuchado de servicios locales de educación que están funcionando muy bien, o sea, que los maestros están contentos de finalmente tener a un interlocutor y a alguien que los apoye en darle coherencia a sus esfuerzos de mejora de oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Hay otros servicios locales que están teniendo más dificultades y donde la gente los está viendo como un nuevo mecanismo de control burocrático, y ese es un problema. Ahora, yo creo que la tensión que ahora se ve, que se ve clara entre el Colegio de Profesores y los servicios de educación, creo que revela algunas de las tensiones que ya se venían viendo, algunos de los tropiezos iniciales que están teniendo los servicios locales de educación. Ahora, yo no estoy convencido por ahora, y lo digo con muchísimo aprecio por el Colegio de Profesores y por los servicios locales de educación también. No estoy convencido que desaparecerlos o suspenderlos sea una buena solución. Desde luego que ha habido tropiezos, pero echar para atrás un camino andado que va en buena dirección, creo que sería errado. Estamos en tiempos, o sea, Chile está en tiempos en los que se está redefiniendo la sociedad, o sea, que se está creando una nueva constitución que va a redefinir las reglas del juego, y creo que es un muy buen momento para pensar para qué queremos educar. Vamos a hablar un poco más sobre eso, me imagino, en los siguientes minutos, y para repensar la sociedad. Yo creo que la manera más productiva de aprovechar este momento histórico en Chile no es tiremos todo y construyamos de cero, sino miremos con cuidado qué es lo que ya se ha avanzado que nos está funcionando bien y continuemos cultivando eso. Y sí, quizá haya cosas que tenemos que tirar, pero para mí, desde donde yo lo veo, los servicios locales no son una de esas cosas. Yo creo que es algo en lo que tenemos que mirar. Es muy pronto, además, para saber si están siendo exitosos o no, pero aprender de los errores que se han cometido hasta ahora, como con todo proceso de la generación de una nueva institución, y escuchar con atención las preocupaciones legítimas del magisterio. ¿Qué es lo que no está funcionando? Yo creo que la tensión actual también lo que revela es que sigue habiendo un vacío en los procesos políticos de conversación y diálogo abierto, transparente, que ayude a tomar decisiones más profundas, más sensatas, en diálogo. Una de las razones creo que por las que los colegios de profesores, los sindicatos de maestros utilizan la protesta es porque regularmente hay poco espacio para que los maestros tengan voz en la toma de decisiones, en la toma de decisiones que les afectan. Y entonces, algo que yo creo que una de las cosas que esta tensión actual nos revela es que en la construcción de una nueva sociedad tenemos que asegurar que se generan mecanismos robustos de diálogo amplio, no nada más entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, sino entre la sociedad civil en su conjunto, los estudiantes, las comunidades educativas, los padres de familia, y que en esos debates abiertos, transparentes, se tomen las decisiones que tienen consecuencias importantes para la vida de nuestros chicos, para el trabajo de nuestros profesores, de los líderes escolares, en fin. Lo dejo ahí por ahora, porque imagino que además ese no es el tema de la conversación completa, pero No, dejo sí, por ahí. pero sí, totalmente, Santiago. O sea, solo para recoger eso, antes de darle el paso a mi compañero, claro, la importancia de nuevo de esto, de no perder, de no despolitizar, porque justamente esa es la reacción frente a estas situaciones, que hay gente que dice, claro, no, que nadie discuta, que nadie diga nada, que nadie... Y efectivamente no se trata, uno podrá discutir el fondo, las demandas, pero no caer con eso en decir, que es lo que le pasa a mucha gente, claro, los maestros deberían
dedicarse a hacer clases y a nada más, porque son actores políticos también y son parte, y justamente algo que si no lo perdemos, perdemos una dimensión que es conflictiva, es difícil y es más compleja de todas maneras, pero que es muy necesaria y muy rica. Compañero Roberto, perdón, me salté antes de usted. Yo sé que usted quería decir algo. Yo sé que cada vez que usted escucha la palabra Constitución, don Rodrigo, usted le sale su momento, Su pensión. su otra función, su otra fundación. Está bien, está bien. Oye, Santiago, tú lo nombraste y en uno de tu relato tú contabas que, bueno, estamos viendo una oportunidad que es para hablar de el fin, para qué queremos educar, ¿no? Y yo te he escuchado en todas las oportunidades que nos ha tocado estar acompañando profesores, servicios locales de educación también. Tú has dicho que el COVID-19 vino a empujar grandes cambios en las escuelas. Si nos pudieses contar cuáles crees tú que son esos cambios en los cuales el COVID nos está empujando y que quizás deberíamos haber llegado mucho antes, pero hoy día tenemos esta oportunidad. ¿Cuáles crees tú que es la oportunidad que hoy día tenemos gracias a la situación que estamos viviendo en pandemia, Santiago? Muchas gracias, Roberto. Mira, o sea, a final de cuentas, antes de COVID ya veníamos viendo señales de una crisis muy grande, una crisis masiva global. De un momento en el que muchas de las certidumbres que tenemos, que habíamos tenido, certidumbres políticas, sociales, ambientales, financieras, se nos derrumbaron, se nos han derrumbado. Y el COVID vino nada más a acrecentar la crisis, acelerarla. Pero lo que he dicho en otras ocasiones es que, bueno, primero, una crisis de la perspectiva de Gramsci, de Antonio Gramsci, es un momento en que el viejo sistema ya se murió, el nuevo sistema todavía no nace. Lo que pasa en una crisis es que, o en una crisis no podemos saber, no hay nada que nos garantice que el sistema que viene va a ser mejor que el anterior. Y estamos en momentos, perdona que me vaya con la parte filosófica primero, voy a regresar a la pregunta que me has planteado, pero en el momento actual de crisis, algo que tenemos en juego es el proyecto humano. La humanidad está en juego. Y lo que a mí me preocupa, lo que me mantiene despierto en la noche de vez en cuando, es que tengo mis razones para pensar que si no le prestamos atención a reconstruir el proyecto humano a través de nuestro trabajo del día a día, la tendencia por defecto va a ser más deshumanización, no menos. Y ese es el proyecto que tenemos ahorita en nuestras manos. Ahora, entonces, COVID lo que ha hecho, desde luego nos ha movido muchas cosas, nos ha sacudido muchas cosas, o sea, cosas que habíamos dado tan por sentadas como que los niños pueden ir a las escuelas, a edificios donde van a estar, donde los van a cuidar personas bien preparadas, en fin, eso se nos derrumbó. Entonces, lo que ha creado es una sacudida muy importante a todos, que está generando dos tipos de reacciones. Uno es el deseo de muchos de tratar de regresar a algo parecido a la normalidad. Pero por otro lado también nos está sacudiendo a muchos a tratar de replantearnos para qué, cuál es nuestro propósito en la vida y para qué vivimos. O sea, para qué hacemos lo que hacemos. Y en eso, COVID nos presenta una oportunidad maravillosa. O sea, por un lado, con el hecho de que los chicos no pudieran venir a casa, a la escuela, perdón, se empezaron a acrecentar muchísimas de las desigualdades y se empezaron a hacer visibles muchas de las desigualdades en nuestras sociedades. Cuando los chicos tenían que aprender, o sea, no tenían conexión a internet o se presentaban con Zoom, lo que empezaron a darle a los maestros es una entrada a sus casas, entrada a sus vidas. Y yo creo que eso ha creado un sentido de conexión entre los profesores y los estudiantes mucho más profundo que el que quizá podía haberse ocurrido antes de COVID. O sea, mucho más sensibilidad hacia las realidades que viven en el día a día los estudiantes. Y eso me parece muy positivo. Pero de nuevo, la sacudida que nos da COVID creo que nos obliga a plantearnos la pregunta de ¿para qué educamos? ¿Por qué esa pregunta?
es una pregunta central que tenemos que hacernos para reconstruir el proyecto humano. O sea, la educación, como decía Rodrigo, en general se trata como el patito feo, el afterthought, lo que hacemos al final para adornar los esfuerzos de política. Creo que ahora la educación tiene la posibilidad de convertirse en una palanca de reconstrucción del proyecto humano muy importante. Y por eso preguntarnos para qué educamos es muy importante. Yo creo que COVID nos abre la oportunidad de hacernos esa pregunta. Ya podemos hablar un poco más adelante de qué pienso yo sobre para qué educamos, pero creo que esa es una pregunta muy importante que nos abre. Y nos abre primero la ventana al peligro que enfrentamos si no tratamos de reconstruir el proyecto humano, porque el peligro es más deshumanización y las posibilidades que podemos construir, desde donde las veo yo, son las posibilidades de reconstruir lo que significa ser humanos. Y creo que Chile además está en una ocasión extraordinaria para tomar un rol muy protagónico en ese proyecto. Oye, Santiago, tú lo nombraste, esta oportunidad que han tenido los estudiantes gracias a la, digamos, lo que nos obligó la pandemia, ¿no? De abrir, que los profesores abrieran sus casas, literalmente, y recibir en este escenario digital a los estudiantes. Tú has dicho siempre que hay una relación entre el núcleo pedagógico, y para los amigos que nos escuchan y que quizás no lo conocen, el núcleo pedagógico es esta relación que existe entre el profesor, los estudiantes y los contenidos, ¿no? Y en esta triada, y tú has dicho que siempre el núcleo pedagógico también tiene mucho que ver, y es ahí donde se juega el bienestar y la democracia. Ujú. Y cuando tú has nombrado eso, hay muchas personas que no entienden, pero ¿qué tiene que ver el núcleo pedagógico? ¿Qué tiene que ver la tarea educativa, lo que hacen efectivamente los niños en la sala, con la democracia? Si nos pudiese explicar un poco eso, Santiago, que la gente cuando lo escucha queda muy interesada. Muchas gracias, Roberto. Después hablaré veo que me faltó hablar un poco del nuevo vínculo que hay entre padres de familia y escuelas y la nueva valoración docente que el COVID nos ofrece, pero lo dejo anotado para hablar sobre eso en un momento. Vamos con el núcleo pedagógico y su vínculo con la democracia. El núcleo pedagógico, como bien lo dices, es la unidad básica que muchos expertos de la educación han señalado como la que tenemos que intervenir para mejorar el aprendizaje de los chicos. El núcleo pedagógico es fundamentalmente la relación que existe, que se establece entre un educador, un aprendiz y un objeto de conocimiento. Es la trilogía de educador, aprendiz y objeto de conocimiento. Es ahí donde sucede el buen aprendizaje, donde sucede el aprendizaje. Siempre hay un objeto de atención, siempre hay alguien que está aprendiendo y alguien que está ayudando al que aprende a aprender. En esa unidad básica es lo que ya nos ha venido diciendo muchos expertos por más de una década. Ahí es donde a final de cuentas se juega el aprendizaje. Ese es el argumento que se ha venido esbozando, construyendo desde hace mucho tiempo y es un argumento muy importante. Richard Elmore, un querido mentor que falleció en este año, en febrero de este año, un amigo querido, un gran guía, un gran mentor mío, trajo a la vista el núcleo pedagógico. Básicamente él decía, mira, lo que pasa es que ha habido tantas reformas a lo largo del mundo que han gastado tanto dinero y tanto esfuerzo, cambios de currículos, nuevas pruebas estandarizadas, evaluaciones de maestros, nuevos materiales, nuevos textos, nuevas tecnologías, y el núcleo pedagógico, este vínculo fundamental entre educadores, aprendices, objetos de conocimiento, permanece prácticamente intacto. Lo que pasa en las aulas, o sea, con todas las cosas que se han cambiado y se han llevado a las escuelas, el modo en que interactúan los maestros con sus estudiantes en la presencia de objetos de conocimiento sigue siendo fundamentalmente el mismo. Y el problema es que si no cambias eso, si no cambias el núcleo pedagógico, no va a mejorar el aprendizaje de los chicos. No importa qué tan bonitas sean las nuevas tecnologías, no importa qué tan lindos se vean los nuevos currículos, qué tan rigurosamente, técnicamente rigurosos sean las nuevas pruebas que se elaboren. Si no cambias el núcleo pedagógico, no mejoras el aprendizaje. Ese es el argumento que se ha hecho por décadas, por un par de décadas, digamos, al menos, sobre la importancia del núcleo pedagógico. Lo que he estado tratando de argumentar yo es que en el núcleo pedagógico, además, también no solo se juega la democracia, perdón, no solo el aprendizaje, sino también la democracia, que es la pregunta que me estás haciendo. Así que, perdón, regreso ahora sí a tu pregunta. En el núcleo pedagógico también se juega la democracia por lo siguiente. En la relación entre un maestro y un aprendiz, en la presencia de un objeto de conocimiento, hay relaciones de poder.
se juegan relaciones de poder. Y en el núcleo, en la configuración del núcleo pedagógico que conocemos, la relación de poder es vertical, es autoritaria. Es una relación en la que hay una división muy clara, jerárquica, entre el que sabe y el que no sabe, entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer, entre el que enseña y el que aprende. La configuración del núcleo pedagógico como la conocemos en las escuelas convencionales es jerárquica, es una relación de control, de autoridad. Y eso desde luego tiene implicaciones para el aprendizaje. Primero, no es en relaciones así como se aprende bien, no es en relaciones verticales de control como se aprende bien. Uno aprende bien en relaciones de diálogo, relaciones que son más horizontales, en relaciones donde los dos aprenden, no solo uno. Los dos cambian en el proceso, en el intercambio. Esto tiene implicaciones también para la democracia. Si el núcleo pedagógico es un vínculo, se constituye ahora, está configurado ahora como una relación autoritaria de una persona sobre la otra, una que se considera más importante, una que se considera que sabe y la otra que no, una que dice lo que tiene que hacer y la otra que tiene que obedecer. En realidad lo que uno cultiva, si este es el modo en que nuestros chicos están expuestos a los adultos la mayoría del tiempo que están despiertos, cuando están en las aulas, el tipo de actitudes, de disposiciones, de creencias que uno cultiva, aunque no sea intencionalmente, son las actitudes, los comportamientos, las creencias que sostienen a los regímenes autoritarios, no a las democracias robustas. Porque en las democracias robustas, el vínculo entre autoridad y ciudadanía, entre Estado y ciudadanía, no es un vínculo de separación jerárquica de uno sobre el otro, no es un vínculo de control, es un vínculo más horizontal, de diálogo, de conversación, donde las dos partes se influyen entre sí. Eso es lo que la democracia robusta es. Es un arreglo entre el Estado y el ciudadano en el que hay un proceso de interacción. No quiere decir que a las dos partes siempre nos queremos. Desde luego va a haber tensiones, pero la idea es que las tensiones se resuelven en diálogo, en conversación, no de manera impuesta. Y por eso es que el núcleo pedagógico tiene implicaciones para la democracia también. O sea, los análisis que se habían hecho hasta antes, digamos, del núcleo pedagógico como la unidad fundamental para el aprendizaje, estaban dejando de lado la visión política de la pedagogía. Y esta es una de las ideas que también he estado tratando de enfatizar, que lo pedagógico es político. En la relación entre maestro y estudiante hay relaciones de poder. Y en la relación entre ellos se pueden, ya sea que podemos reproducir estructuras actuales de poder o podemos subvertirlas y crear nuevas relaciones, primero pedagógicas, pero entonces también nuevas relaciones políticas y ciudadanas. Una de las cosas que me encanta ver ahora en Chile es la fuerza que el movimiento feminista está teniendo, que estén llegando tantas mujeres al poder, que en la Asamblea Constituyente la razón por la que no hay más mujeres que hombres es porque hicieron la regla de la paridad, pero si no hubiera habido paridad hubiéramos tenido más mujeres que hombres en la Asamblea, y eso me parece extraordinario. Porque algo que sabemos, que se sabe por lo que es las investigaciones que se han hecho, es cuando tenemos más mujeres en el poder, sobre todo mujeres feministas, mujeres con una visión de trabajo en conjunto, colectivo, de diálogo, de cuidado mutuo, las organizaciones funcionan mejor. O sea, son más eficientes, son más efectivas, la gente está más contenta, en fin. Y esta oleada que está habiendo en el país me da muchas esperanzas de que hacia allá vamos. De hecho, esta idea de que lo pedagógico es político la tomo en realidad de inspiración, como inspirado en el movimiento feminista, que hablaba de lo personal es político, este eslogan del feminismo, lo personal es político, las relaciones íntimas entre hombre y mujer son relaciones de poder, y ahí se juega la política también. Y lo mismo pasa en lo pedagógico, en el vínculo entre maestros y estudiantes. En fin, entonces, ese es otro aspecto que he querido traer a la atención de los que hacemos educación, porque lo que me parece muy potente de cambiar el núcleo pedagógico, entonces, no es que solamente vamos a producir mejor aprendizaje si lo cambiamos, sino que vamos a estar cultivando el tipo de actitudes, de mentalidades que son necesarias para las democracias. Si los niños empiezan a interactuar con los adultos como iguales, como humanos en pie de igualdad,
es así como vamos a construir las democracias del futuro. Los ciudadanos activos, críticos, que necesitamos. Santiago, y en ese sentido que me encanta y como que ya se me estaba olvidando que estaba entrevistando yo acá, como que ya me había sentado en la audiencia. Eh, porque esta idea además de lo personal es político, que en el fondo no podría llevarlo a la idea de lo educativo es político, lo educativo que se ha vuelto tanta en las últimas décadas y felizmente eso estamos viendo algunos cambios como entendido como el espacio de lo privado, entendido como el espacio de la y tú lo mencionabas hace un rato, lo deslizaste un poco. La gran pregunta ahí entonces es, ¿para qué educamos? En ese nuevo contexto o en ese nuevo proyecto, que es finalmente lo que tú nos estás planteando y que compartes con, claro, con movimientos como el feminista, con movimientos como el estudiantil, con ciudadanía en el fondo que hoy día también está ahí. Cuando lo educativo es político, ¿para qué educamos los profesores y las profesoras? Mira, yo tengo mi propia visión de para qué educamos y te voy a dar la respuesta en un momento. Lo que yo quiero enfatizar aquí es que cuando yo presento mis preferencias de para qué creo que debemos educar, no lo hago pidiendo que todos me crean o que compren lo que estoy diciendo, Por supuesto. sino lo hago nada más como un ejercicio que muestra o que enfatiza lo importante que es hacerse esa pregunta. Entonces, primero, lo que voy a decir no es para convencerlos de que esto es lo que tenemos que hacer, sino para decir, si no están de acuerdo conmigo, no importa, pero deténganse a pensar, ¿para qué educamos? ¿Para qué lo hacemos? Porque eso lo tenemos que responder con la mayor claridad y elocuencia como podamos. Porque en el centro de esa respuesta está la construcción del nuevo proyecto humano. O sea, para construir el proyecto humano tenemos que empezar a pensar qué hacemos como educadores. Cuando yo pienso, es decir, si vemos de hecho muchas de las filosofías de la educación, muchos de los idearios de la educación en distintas culturas, en fin, y además cuando yo pienso en el tipo, lo que yo quisiera que mis niños, tengo dos niños, uno de 5, uno de 9 años, sepan y sean capaces de hacer como resultado de su educación, pienso en 4 cosas. Yo esperaría que a través de la educación, mis niños y los niños del mundo, las niñas, los jóvenes, aprendan a conocerse a sí mismos, esa es una. La otra es que aprendan a pensar y aprender por sí mismos. La tercera, que aprendan a cuidar de sí mismos, de otros y del planeta. Y la cuarta, que mejoren el mundo. Para mí eso lo resume. Yo creo que esos son propósitos que además resumen bien lo que los idearios educativos en varias culturas han dicho sobre para qué educamos. Niños, niñas, jóvenes que se conozcan a sí mismos, que aprendan y piensen por sí mismos, que cuiden de sí mismos, de otros, del planeta y que mejoren el mundo. Son 4 propósitos, son solo 4. Y ahí está la buena noticia, que a final de cuentas lo podemos decir en una lista muy rápida, que podemos grabar en nuestras mentes, en nuestros corazones, en fin. La mala noticia es que ninguna de estas 4 cosas son cosas que los sistemas de educación masiva obligatoria están preparados para hacer bien. Y ahí es donde está la mala noticia. Es decir, son 4 propósitos que creo que hacen muchísimo sentido. Y que tenemos que plantearnos con claridad, o sea, tenemos que definir para qué educamos, pero son 4 propósitos de nuevo que las escuelas como las conocemos no están muy bien diseñadas para alimentar. Y déjenme regresar un poco a la idea de la escolarización masiva. Y la democracia. Los primeros sistemas de educación masiva obligatoria nacieron en el siglo XVIII en 2 naciones, en 2 reinos que eran regímenes autoritarios. Uno era Prusia, bajo el reinado de Federico el Grande, y el otro de María Teresa de Austria, los 2 regímenes autoritarios. Y estos sistemas se crearon explícitamente, deliberadamente, como mecanismo para controlar a la población, como mecanismos para crear una población pasiva, predecible, controlable. Ese fue, cuando uno ve los documentos históricos detrás de la creación, del diseño de la escolarización masiva,
Ese fue el propósito de la educación, de los primeros sistemas que se crearon. Desde luego llegaron las ideas de Europa hacia América, se empezó a pensar o sea, se empezó a nutrir el pensamiento sobre los sistemas educativos con ideas de John Dewey, de otros grandes pensadores, en fin, que le dieron más contenido filosófico. Pero como estructura, eso fue lo que la educación obligatoria estuvo diseñada para hacer. La educación como la conocemos ahora, los sistemas de educación masiva, han tenido tres funciones históricas. De hecho, ya cuando se expandieron por el mundo fue sobre todo en tiempos de la Revolución Industrial, cuando empezaban a nacer, a crecer a crecer las nuevas ciudades, cuando empezaron a llegar oleadas de inmigrantes del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas, en fin. Y ahí fue donde empezaron a extenderse de una manera muy rápida los sistemas de educación pública masiva, obligatoria. Y la educación, así como la conocemos, la escolarización, ayudó a resolver tres problemas fundamentales. Uno es ofrecer custodia para los niños, tener un espacio donde mandar a los niños para que los cuidaran los papás, cuando los papás cuando los cuidaran, donde los cuidaran mientras los papás estaban trabajando, perdón. Ese es el primer rol histórico, la primera función histórica de la escolarización. La otra es el control. La escuela de la era industrial se convirtió también en un mecanismo de control social, que era importante en esos tiempos, o se decidió que era importante porque con las grandes oleadas de inmigración que están llegando a las ciudades, era necesario generar mecanismos de control social para evitar el caos que podía derivarse de la llegada en masa de nueva gente a las nuevas ciudades. Entonces, la escuela ayudó a resolver un poco ese problema. Sirvió también como solución para el problema del control social. Y la tercera función histórica ha sido la clasificación. Ordenar a los estudiantes, rankearlos con frecuencia en base a criterios muy arbitrarios, pero para decidir quién tiene acceso a qué tipo de oportunidades. Control, custodia, clasificación. Custodia, control, clasificación. Esos son los propósitos, esas son las funciones para las que la escuela está bien diseñada para satisfacer. Y hasta ahora, bueno, la custodia quizá, y creo que los que tenemos hijos chiquitos sabemos que es una función muy importante y que hemos aprendido, es mucho más importante ahora que hemos pasado por la pandemia y que se han cerrado las escuelas. Vimos qué tan importante es ese rol de las escuelas. Importantísimo. Pero si lo dejamos ahí, nos vamos a quedar muy cortos. Y si continuamos usando las escuelas como mecanismo de control y de clasificación, vamos a minar los esfuerzos por lograr la educación que queremos, que yo diría es educación que tienen que formar los chicos para que se conozcan a sí mismos, aprendan por sí mismos, piensen por sí mismos, cuiden de sí mismos, de otros, del planeta y mejoren el mundo. Perdón, ya me fui muy largo, pero No. lo quería dejar ahí. Santiago, bueno, le agradecemos a todos los invitados de todas las regiones. Tenemos gente de Temuco, tenemos gente del sur, del norte, así que gracias a todos los conectados. Recuerden que pueden ir dejando sus comentarios y preguntas también a Santiago y vamos a intentar ahí en honor al tiempo. Nos queda poquitito tiempo, Santiago, pero quería llevarte a otro espacio. Este espacio también es de ciudadanía, cierta educación y sobre todo el liderazgo escolar. Hoy día hay muchos líderes escolares que están conectados y tienen esta tremenda responsabilidad de gestionar emocionalmente, técnicamente, administrativamente este espacio en estos momentos. Hay muchas de estas escuelas que recién están abriendo, hay otras que están luchando con los sistemas híbridos, etc. Bueno, hay una frase que tú siempre ocupas, digamos que es una definición de liderazgo que siempre se usa, que es el liderazgo es aceptar esta responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común, sobre todo en tiempos de incertidumbre, ¿no? De Marshall Gantz. Esta labor de los líderes, ¿qué le podrías decir a los líderes hoy día escolares? Y entendiendo que el liderazgo ya no es un atributo personal del director o la directora de turno, sino que esta característica de la organización, donde todos los líderes que hoy día no escuchan, liderazgo intermedio, ¿cuáles crees tú, qué consejos les darías, dado que están en este proceso de cambio, de volviendo a esta escuela híbrida, una escuela nueva? Tú también has dicho que el cambio sucede a la velocidad de la confianza, digamos, hay una frase que tú siempre nombras. ¿Cuáles son las estrategias o las luces que tú les podrías dar a los liderazgos que hoy día no escuchan para enfrentar de mejor forma este desafío que es de regresar a esta escuela semipresencial o presencial?
Muchas gracias, Roberto. Lo voy a decir muy rápidamente. Esta definición que presentas es una definición muy bonita de Marshall Gans, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, un amigo y mentor extraordinario. Y él, en efecto, habla de liderazgo como aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común en condiciones de incertidumbre. Lo voy a decir muy rápido. O sea, los líderes que necesitamos ahora, los buenos líderes, movilizan 3 aspectos de las personas con las que trabajan. Movilizan sus mentes, movilizan sus corazones y sus manos. Mente, corazón y manos. Tenemos que movilizar esos 3 aspectos. ¿Cómo hacerlo? Movilizar el corazón es movilizar las emociones. Y este es un momento en que como líderes podemos empezar a forjar con nuestros maestros, con nuestras comunidades, con nuestros estudiantes, un propósito compartido. ¿Para qué educamos? ¿Para qué hacemos el trabajo que hacemos? Este es el momento para hacerse esa pregunta. Y los líderes pueden ayudar a nutrir la discusión, que nos ayude a conectar con algo que nos mueva emocionalmente. ¿Por qué estamos educando? ¿Qué diferencia queremos hacer en la vida de nuestros niños? Esa es la primera, forjar un propósito común. Ese es el trabajo del corazón. El trabajo de la mente es fundamentalmente convertirse en aprendices, lo que hemos llamado el líder aprendiz. Alguien que crea las condiciones para que todos aprendan y aprende junto con ellos sobre lo que va a funcionar y lo que no. Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos. No la persona que les diga a los demás qué tienen que hacer, no el jefe, sino el líder que aprende junto con aquellos con los que trabaja. Y la otra gran área de trabajo son las manos. Y con las manos me refiero básicamente a crear la capacidad de colaboración eficaz, crear buen trabajo en equipo, buen trabajo colectivo, trabajar juntos. No esperar que vas a tener la solución perfecta al inicio. Lo que necesitas es tener un propósito claro, hacer tu mejor primer intento colectivamente y aprender rápido e ir modificando y refinando tu trabajo en la marcha. Esas son las 3 ideas fundamentales. Forjar un propósito común, aprender en la marcha y colaborar. Crear buenas culturas de colaboración. Si hacemos eso, creo que vamos a estar moviendo a la educación chilena hacia donde debe moverse. Gracias, Santiago. Bueno, solamente mencionar algunas de las preguntas que han llegado. Cecilia nos contaba integrar las emociones. Bueno, Santiago acá lo nombraba, ¿no? Involucrar el corazón. Margarita Sánchez desde Villarrica nos dice: reconforta escuchar al maestro y reafirma la confianza y compromiso en nuestra labor. Omar Aravena nos dice de Santiago. Hola, Santiago, Omar. pues, ahí está Omar, dice: ¿cómo los líderes escolares pueden romper la cultura hegemónica en la escuela? Bueno, algunas luces nos dio ya Santiago. Jimena Valle, es una gran escuchar la lucidez del invitado. María Elena: los niños y los jóvenes deben implicarse en el aprendizaje individual y colectivo. Se necesitan aulas más democráticas. Bueno, Carito dice, Belén dice, qué importante el rol de la mujer en el liderazgo. Santiago, tenemos acá, don Rodrigo te va a presentar este cronómetro. Nosotros terminamos, ya ha pasado muy rápido el tiempo, ¿no? Vamos a pasar a este último espacio. Este último espacio, Rodrigo, se lo va a presentar a Santiago. Así que, por favor, Rodrigo, juegue. Santiago, aquí, bueno, hemos conversado hartas cosas y un poco como en toda buena entrevista, los entrevistadores tenemos que llevar al entrevistado a ciertos caminos y de alguna forma uno va marcando los senderos, los entrevistados se pueden mover dentro de ellos, pero por lo mismo al final siempre queremos dejarle a ustedes la posibilidad de un minuto, no quiero decir un minuto de confianza porque suena parecido a programas de televisión que probablemente copiaron la idea de acá. Nos han robado la idea de acá, hay que por decirlo supuesto, como con tantas todas sus cosas. letras. Tantas cosas que nos han robado, pero no importa, porque nosotros hacemos esto por la sociedad, por la ciudadanía, entonces no ganamos ni un peso tampoco, así que da lo mismo. No, pero en el fondo la idea es tener, y tenemos este cronómetro de última tecnología, gracias al auspicio de reloj-alarma.es, para poder entregarte a ti un último minuto para que puedas decir lo que quieras, dentro de los temas que estamos conversando, por supuesto, pero si quieres decir otras cosas también, no. Un minuto para ti, en el fondo, para poder cerrar. Desde ahora y ya. Muy bien. Una pregunta central es ¿qué significa aprender? Y la idea central que quiero dejar aquí es aprender es una práctica de libertad. La escolarización es una práctica de control. Y lo que tenemos que hacer es movernos hacia el aprendizaje como una práctica de libertad. Hacer esto y liderar como aprendices requiere un cambio cultural muy profundo y generalizado.
y el mecanismo que ha inventado la humanidad para cambiar la cultura de manera profunda y generalizada han sido históricamente los movimientos sociales. Mi idea entonces es, tenemos que empezar a pensar y a practicar el cambio educativo como movimiento social. Ese es nuestro trabajo, a catalizar, sostener, extender movimientos sociales que liberen el aprendizaje. Estas ideas se discuten en mucho más detalle en mi libro, Liberar el aprendizaje, el cambio de movimiento educativo como movimiento social. Me encantará discutirlo con ustedes más adelante. Espectacular. Gracias, Santiago. Mira, cumpliendo con los tiempos, ¿no? Esto es único, esto es único. Oye, yo quiero hacer algo que siempre se nos olvida y a veces que todos, por favor, los que están acá, los que puedan prender las cámaras y nos vamos a tomar acá una foto todos con Santiago. Así que todos los que están en condiciones y los que no también, da lo mismo, son todos amigos acá, prendan las cámaras, un último peinado. María Elena Mellado, Omar Aravena, qué gusto verlos aquí. Andrea Viaba, ¿cómo estás? Tenemos pendientes nuestro artículo. Leslie, qué gusto, pura familia. Qué gusto. Bueno, es el momento entonces de hacer las caras como que estamos muy interesados en lo que Santiago está diciendo. Así es. Ahí, don Santiago, Rodrigo, ¿usted toma las fotos? Ya lo estoy haciendo. Ya, ahora no. sí, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Tenemos hartas pantallas porque hay harta gente, así que sigan manteniendo la cara. Exactamente. Ahí estamos, todas las fotografías. Oye, y antes que se vayan, bueno, una vez más agradecer a Santiago por su generosidad, como siempre, compartir su conocimiento, su experiencia. Así que muchas gracias, Santiago, por estar hoy día acá con nosotros. Un verdadero honor que hayas podido aceptar la invitación con pizarra en mano. Y te contamos, Santiago, y al igual que todos los amigos que están conectados antes que se vayan, tenemos varias invitaciones. Ese es el correo electrónico de Con Pizarra en Mano, para que nos escriban, y a medida que nos escriban, ustedes se hacen parte y les enviamos toda la información de los nuevos eventos, links, etcétera, a los nuevos invitados. Así que por favor escríbanos y son parte de la lista. Y desde ya mañana pueden encontrar este capítulo para seguir escuchando al Gran Santiago en YouTube y en Spotify. Con Pizarra en Mano en YouTube y en Spotify, ahí pueden escuchar todos los capítulos que ya tenemos desde hace como un año, más de un año, profesor, ¿no? Más de un año, ¿no? Si esto ya ha durado lo que la pandemia. Sí, así es. Oye, Santiago, me preguntan dónde se adquiere tu libro, me preguntan por acá. Entiendo que Amazon, que está disponible en Amazon, lo van a encontrar allí, y sé que se ha distribuido mucho en Chile. No tengo manera de agradecer el interés que ha mostrado Chile por el libro. Creo que es el país donde más se ha vendido la versión en español, pero creo que hay varias librerías que lo venden en Chile también. Si buscan el vínculo, la página web de la editorial, Grano de Sal, ahí pueden encontrar cuál es la lista de librerías que tiene el libro en Chile, pero Amazon también lo encuentran. Sí, me dicen que está en Busca Libre acá, buscalibre.cl, en Casa del Libro se encuentra también. Así que debe estar también en trayecto.cl, donde están los libros de mi amigo Rodrigo. Viene el Trayecto Bookstore, si no vamos a hablar con nuestro editor. Así está, ahí está. Y ahí que trae novedades a fin de año el Trayecto, escuché por ahí. La vamos a dejar eso para la próxima. Vamos a ir contando. Oye, así que, bueno, invitados, nos vemos el próximo mes con otro tremendo invitado o invitada, así que escríbanos. Y vamos a ver alguna sorpresa a todos los que les gusta este tema. Vamos a estar en el Instagram, tenemos un Instagram con Pizarra en Mano, vamos a estar haciendo una invitación a algunos conversatorios, sobre todo para la gente que le gusta el liderazgo escolar. Vamos a estar ahí conversando con unas pequeñas comunidades de aprendizaje, así que invitados todos a participar y a generar reflexión e intercambio de prácticas. Hay que ayudarse en esto, no estamos solos. Eso, don Rodrigo. Santiago, nuevamente darte las gracias a ti por la lucidez, por traer todos estos puntos también a la conversación. Además, como tú bien dices, en un momento tan clave para estas discusiones, para nuestro país, para el mundo siempre, pero para nuestro país particularmente en estos momentos. Espero que nos sigamos encontrando en otros espacios también. Y a todos nuestros amigos que nos acompañaron hoy día en la grabación, aquí en vivo, a todos que nos estén escuchando en el futuro. Nada, como dice Roberto, no estamos solos, estamos acompañados o tenemos que estarlo para seguir construyendo colectivamente. Eso se trata de hacer ciudadanía, hacer política y sobre todo educar. Así que nos despedimos, amigo mío, nos veremos en un mes más. Chao, chao a todos. Con Pizarra en Mano.
Descansen, ánimo y mucha suerte y fuerza en estos momentos que estamos viviendo. Arriba las escuelas. Chao, chao.